la clasificación de la omisión, lo recuerdo, vimos comisión por omisión, todavía no. Algo pensamos de eso, ¿no? Bien. Interesante. Pues si nos vamos de civil, ¿qué les vamos a hacer? Porque tú ya faltaba mucho civil. ¿Qué fechas? Bien, estamos en la primera categoría dogmática denominada conducta. Trabajar ya la fórmula, por favor. CH más B, inmensamente superado. Conducta humana más Puede ser activa o pasiva. Con resultado, sin resultado. Con resultado, sin resultado. De la pasiva se denomina esta omisión. ¿Okay? La omisión está compuesta por tres elementos. No realizar la conducta esperada cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo. Y tres, cuando se tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Okay? Este es, si ustedes quieren, los requisitos mínimos de una omisión, cual fuera. Y de aquí trabajamos las tres clasificaciones. La primera, la omisión propia, o también llamada omisión pura. La segunda, la omisión con resultado expreso. Y tercero, empezamos a trabajar la omisión impropia, o también llamada por omisión. omisión por omisión. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguien tiene dudas en el camino? No. Bien. La primera y la segunda se manifiestan a través de específicos tipos penales. Por eso, cuando trabajábamos, yo les daba tipos penales como 134, 135, 244, y de omisión y resultado expreso vimos una defraudación tributaria. ¿Recuerdan? Ya, del tercero no hay tipo penal expreso. No hay tipos penales que se manifiesten a través de una omisión propia o omisión por omisión. Se construye, por favor, esta es, si ustedes quieren, la bandera de la omisión impropia. Se construye. Y esta construcción no es contraria al principio de legalidad, porque es absolutamente admitido. Es decir, si yo antes decía, los tipos penales se interpretan de manera estricta, sin agregar absolutamente nada al tipo penal, y retirar absolutamente nada, ¿puedo crear un tipo penal en la omisión impropia? Sí, sí puede. ¿Por qué? Porque necesito una fórmula que está en el propio Código Orgánico Integral Penal. Cláusula de equivalencia más posición legal. Esta es la fórmula para que existan, por favor, estos tres más estos dos. ¿Alguien se perdió en el camino? Voy de nuevo. La omisión supone no hacer nada en términos generales, pero tiene tres requisitos. No realizar la conducta esperada cuando esta persona tiene la obligación de hacer aquella conducta esperada y cuando esta misma persona tiene posibilidad de hacer la conducta esperada. ¿Estamos? En el primer ejemplo, la persona que no afilia a sus empleados era una omisión pura porque de primera mano no había un resultado. Entonces, yo no afilio, punto, sancionado. No brindo las medidas de socorro, listo, sancionado. En la defraudación tributaria, lo mismo. La contadora o la persona que omita declarar los ingresos de la empresa con el propósito para que o con la intención de que en definitivo ocurra, de que no se verifique consecuentemente. Gracias, mi amor. Bien. En la omisión de resultado expreso, ¿qué pasaba? La contadora que omita declarar los ingresos y que consecuentemente provoque una afectación al fisco, de los tributos que recibe el Estado. Porque por no haber declarado el $1.000.000, la consecuencia inmediata es que el Estado no recibió el pago de impuestos que esperaba. ¿Estamos? Ok, en esos dos casos iniciales, igual se cumplen los tres básicos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, el empleador no realizó la conducta esperada, afiliar. Porque en el primer caso, él tenía la obligación de afiliar, eso no hizo. Y en el primer caso, tenía la posibilidad de afiliar, pero eso no hizo. En el segundo caso, en la defraudación tributaria, la contadora no hizo la conducta esperada. ¿Cuál era la conducta esperada?
declarar los impuestos. Eso no hizo. Pregunta, ¿tenía la obligación de hacer eso? Sí, sí tenía. 3. ¿Tenía posibilidad de hacer eso? Sí, absolutamente total. Consecuentemente, esta estructura básica de la omisión se cumple en todas las clasificaciones. Lo que permite la clasificación son sus propias características. ¿Cuáles? En la primera no hay resultado. En la segunda sí hay resultado. En la tercera no existe, se construye. Y se construye con una fórmula. Cláusula de equivalencia, imposición de garantía. ¿Estamos hasta acá? Entonces, voy al caso del salvavidas. Con ese caso va a estar clarísimo. Me acuerdo haber pedido el día de ayer, no nos hemos desconectado de la materia, que leamos un 144. ¿Recuerdan? La persona que mate a otra, creo que los ejemplos eran 3. El del policía, el día 12 de abril, que no hizo nada y le robaron a la compañía de ustedes. El padre que ve cómo le tocan los genitales a su hijo. Y finalmente, la persona, el salvavidas, que no hizo nada en el hotel. ¿Recuerdan los 3 ejemplos? Bien. Dimos lectura a un 144, un 189 y a un 170. Y en todos ellos no existe la modalidad omisiva. ¿Sí o no? No decía la persona que ve. ¿No leímos ninguno? Sí leímos. Sí leímos. Va de nuevo, no pasa nada. Voy a eso. ¿Ok? Un segundo. Por favor, y con gusto lo repito. Por favor, atención. ¿Ok? Vamos a leer esos 3 tipos penales. Hasta ahora, cuando dimos lectura a un 134, un 135 y un 244, de la lectura se entendía que se sancionaba el no hacer. ¿Recuerdan? La persona que no afirme, el que no brinde las medidas, el que no brinde socorro. Todo bien hasta ahí. En el segundo también decía clarito, el que omita declarar ingresos. ¿Estamos? Vamos a encontrar entonces en el 144, si dice, la persona que omita salvar la vida de alguien se constituye un delito de homicidio. La persona que no evite que le roben a otra constituye un robo. La persona que no interrumpa un acto de tocamientos impúdicos o tocamientos en partes genitales constituye un abuso sexual. Eso no va a decir nunca. Vamos a ver entonces. Me acuerdo haberle pedido a la fía de Robina, de Joana y de Joseph. Bien. 144, 189 y 170. Vamos a escuchar y se van a dar cuenta que nunca dice el que no o el que omita. No dice eso. Dele. Ya, el artículo 144 homicidio. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. ¿Ahí dice alguna modalidad o se verifica una modalidad omisiva? No dice, está redactado en modalidad ¿cuál? Activa. El que mate a otro, no otra forma. Dele, siguiente, 189. Artículo 189. Robo. La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de 10 a 20 salarios unificados del trabajador en general si el robo se produce únicamente con fuerza en más cosas. Deben inciso segundo hasta el numeral 2, por favor. La sanción será de 5 a 7 años de privación de libertad y multa de 20 a 40 salarios básicos del trabajador en general. 1. Si el robo se produce con fuerza en las personas. 2. Si se ejecuta con arma blanca, arma de fuego u objetos que las simulen. Gracias. 170, inciso primero. Artículo 170. Abuso sexual. La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Venga, en ninguno de ellos está la modalidad homicidio. Los ejemplos vistos hasta ahora tenían clarita la modalidad homicidio. El que no brinde, el que no haga, el que omita. Estamos en estos 3 casos, en ninguno de ellos consta la modalidad homicidio. Y
por eso ya hacía yo la pregunta, ¿es justo absolver y declarar o ratificar una inocencia del salvavidas, o del policía, o del padre? Por un sencillo ejercicio de lógica, la dogmática penal reflexiona y dice, es que no puede ser desconocida esa modalidad, y necesitamos una fórmula para trasladar ese tipo o ese delito de acción en uno de omisión. ¿Estamos? ¿Cómo hago esto? Diego, pero usted nos enseñó que con el principio de legalidad no puedo tocar los tipos penales. Sí, esta es una excepción. Y no es una excepción que me invento yo, es una excepción que está propiamente en el COIP, en el artículo 23, inciso segundo. ¿Ok? Cuando veamos un 23, inciso segundo, van a encontrar que aquella cláusula de equivalencia permite trasladar un tipo de acción a uno de omisión. Ojo, pero no de manera general. 23. Esta es la clave. Pero no de manera general. No es absoluto, por favor, no es absoluto. 23, inciso segundo. Acá. 23, inciso segundo. Esta es la cláusula de equivalencia. Necesita. Artículo 23. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionar. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo. Resalte, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, y le está dando una flecha que se llama posición de garante. ¿Ok? No impedir un acontecimiento, no evitar el hecho, es igual a provocarlo. Esta es la cláusula, ¿ok? Esta es la cláusula. La persona que mate a otro, la persona que no evite la muerte de otro equivale a matarle. La persona que no evite los tocamientos sexuales de un menor equivale a provocarlos o realizarlos. La persona que no evite el sometimiento con violencia para apoderarse de cosa mueble ajena equivale a cometer aquel robo. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Ok. Por favor, esto de aquí es indispensable. Pero no de manera general. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque de una u otra forma, la cláusula de equivalencia, ustedes pueden decir, ok, entonces, todos los tipos penales redactados en modalidad de acción, todos los puedo convertir, en teoría sí, pero si es que tomamos el segundo elemento, no es así. ¿Ok? Voy a colocar un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a suponer de que yo dejo olvidada mi tablet sobre el escritorio. ¿Ok? Está Sofía aquí trabajando sin más. Y lo cierto es de que llega una persona, notoriamente no es un titular, otra persona, ve a Sofía, le dice, esto no es suyo, ¿verdad? No, es mío, es del profesor. Y frente a ella, le dice, amén, y se va llevando. ¿Ella es responsable del delito de hurto? No. Vamos a ver por 196. Ella no tenía la obligación jurídica. El inciso. ¿Qué artículo? 196. ¿Qué denomina está, compañero? Joaquín. Joaquín. 196, inciso primero nomás. Ya. Hurto. La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. La persona que no evite que otra se apodere ilegítimamente de cosa ajena le hace responsable del hurto. ¿Sofía sería responsable del hurto? Hasta lo que yo he enseñado, sí, pero no es así. Espérense un segundo.
La cláusula de equivalencia no es una fórmula sola, es una fórmula que tiene al lado posición de garante. Es un combo, nunca van solos, es un combo. Cláusula de equivalencia, posición de garante. Estamos en la omisión impropia o comisión por omisión. ¿Okay? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me siguen hasta aquí? Bien, regreso. Para estar en la omisión impropia es que no existe el tipo penal. Construyo el tipo penal. Con la fórmula. Primera parte de la fórmula. 23, inciso segundo. Que dice, no evitar un acontecimiento equivale a ocasionar. Sí, pero dice algo más. Cuando se tiene la obligación jurídica de evitarlo. Esta suerte de obligación de evitarlo se denomina posición de garante. ¿Ok? La posición de garante resulta ser un estado o un especial deber jurídico de determinadas personas en función de su rol, en función de su actividad, directamente relacionada con el bien jurídico protegido en cada caso. La posición de garante es un estado o un especial deber jurídico que tiene relación al rol o actividad que desempeña esta persona en íntima, si ustedes quieren, íntimo vínculo con el bien jurídico de cada caso. ¿Estamos? Entonces, el combo completo, si ustedes me permiten, va a ser el siguiente, la omisión por omisión. No evitar un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo. Pero esa persona habrá que ver si tiene un especial deber jurídico en función de su rol y en relación al bien jurídico. Ahí calza todo. ¿Okay? ¿Estamos hasta acá? Esta es la fórmula. Cláusula de equivalencia. No impedir un acontecimiento cuando tengo la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo o provocarlo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué frase resalté de su código? Cuando se tiene la obligación jurídica. ¿Estamos? Eso resaltamos todos en el código. Le sacamos una flecha y le ponemos posición de garante. ¿Qué significa la posición de garante? Un estado especial de deber jurídico en función del rol o actividad que la persona desempeña y en íntima relación con el bien jurídico protegido. Vamos a verlo, esto es facilito, que parece chino, pero es fácil. El salvavidas. Vamos a ver, todo el mundo sigue en 144. El 144 solo el homicidio doloso está resaltado en 144. En el 144 ustedes no van a encontrar la modalidad de homicidio. Por ende, ni de loco puede ser ni la primera ni segunda clasificación. ¿Por qué no puede ser? Porque siempre está expreso en el código, en el primero y en el segundo. Y aquí no está, aquí solo dice la persona que mate a otra. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Ahora, como no es expreso y no estamos ni en la primera ni en la segunda clasificación, voy a la tercera. En la tercera tengo que construir. Entonces, primera parte de la construcción. Fórmula, cláusula de equivalencia. Un 23, inciso segundo, con un 144. La persona que mate a otra será sancionado con 10 a 13. Ok, cláusula de equivalencia. La persona que no evite el resultado muerte equivale a ocasionar. ¿Hemos cambiado? Listo. Hemos cambiado de la modalidad activa a la omisiva con la cláusula de equivalencia. Parte número 2. Es que no está solo eso. El salvavidas. ¿Tenía posición de garante o no? Vamos a ver, un segundo. La pregunta de aquí es, oiga, esta persona tenía un especial deber jurídico de actuar en función de su rol en relación al bien jurídico vida, ¿sí o no? ¿De dónde sacamos eso? Del 28 inciso segundo. ¿Ok? Si aquí tengo un 23 inciso segundo, aquí tengo un 28 inciso segundo.
28, inciso segundo. ¿Ok? ¿Qué versión? Con 28, inciso segundo. Con 28, inciso segundo, se completa la fórmula. ¿Alguien puede dar lectura? Sí, el inciso segundo. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene investigación legal o conductual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad, integridad personal, titular de hecho jurídico y provocado o implementado, ¿Qué están peleando? evidentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación del bien jurídico. Quiero ver la pelea. Los fundamentos de la posición de garante arrancan desde la palabra se encuentra en posición de garante hasta antes de la y, ¿ok? Cuando dice y ha provocado o incrementado precedentemente, si ven esa frase, ya esa le van a resaltar desde y ha provocado hasta el final y le van a sacar una flecha que diga imputación objetiva, ¿ok? María José, ¿vamos bien? ¿Qué hay que sacar? Imputación. Imputación objetiva. ¿Es donde se quedó? Enseguida que se me Imputación. ¿Qué va a ser imputación objetiva? Yo escuché imputación objetiva. Yo era imputación objetiva. Parece que tenemos audios de la clase, ¿no? Hagamos un esfuerzo. No quisiera interrumpir en este momento, pero escuche los audios, póngase al día en esto. Y la siguiente clase, lo repito, lo mismo desde el inicio. Ok, súper rápido para que nos igualemos. Hagamos un gran esfuerzo para comprender esto. Voy a intentar en breves momentos de tomar un poco para seguir adelante. ¿Ok? El fundamento de la posición de garante va desde la siguiente frase. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad, integridad personal, de titular del bien jurídico. Punto. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Fundamentos de la posición de garante. ¿Estamos claros? Ahora, preguntemos. Y aquí saco, del 28 inciso segundo, saco las denominadas fuentes de la posición de garante. ¿Dónde está la fuente o dónde está el origen para que alguien tenga la posición de garante? Porque no puede ser, la gran mayoría dijo, Sofía sí es responsable de un hurto omisivo. Pero vamos a ver si realmente sí o no. Las fuentes de la posición de garante según el COIP son dos. ¿Cuáles? Ahí dice. Ahí dice. Legal o contractual. Legal y otra. Contractual. Ok, entonces vamos a esta. La ley y el contrato. La posición de garante según el COIP tiene como fuente la ley y el contrato. ¿Estamos? Ok. Vamos al ejemplo. El de salvavidas. 144, la persona que mate a otra. No está clarísimo, nos toca construir porque es un delito de acción, trasladémoslo a un homicidio. Cláusula de equivalencia, 23 inciso segundo. ¿Estamos? La persona que no evita el resultado equivale a ocasionarlo cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo. ¿Estamos? Ok. Primero, la persona que no evite la muerte equivale a ocasionar la muerte. Tengo la mitad todavía, me falta lo siguiente. ¿Quién fue la persona que no hizo eso? ¿Quién fue la persona que no realizó la conducta esperada? ¿Tiene posición de garante? Si me dicen sí, está completo. Si me dicen no, no hay absolutamente ningún delito que reprochar a nadie. ¿Estamos? Tengo la mitad. La persona que no evite la muerte equivale a ocasionarla. ¿Tiene posición de garante? Veamos. El señor salvavidas, según las fuentes de posición de garante del 28 inciso segundo, ¿estaba obligado a actuar por ley o por contrato? Por contrato. Por trabajo que le obligaba a atender las emergencias de la piscina. ¿Estamos? Caso 2. ¿El caso 2 era? La policía. La persona que no evite el robo equivale a ocasionar el robo. Ok, la mitad nomás tenemos. Siguiente. ¿Quién es la persona a la que le estamos reprochando? ¿Tiene posición de garante? Veamos. Este señor policía tenía una posición de garante en función de ley o de contrato. Ley. Ley, obvio.
La policía tiene la obligación de tutela y cuidado del orden público y también de los derechos fundamentales en un espacio público y en ocasiones hasta en un privado. ¿Ok? Listo. 3. El padre. No evitar los tocamientos sexuales a un menor equivale a ocasionarlos. Tengo la mitad. Me voy a la persona, posición de garante. Hasta este papá que está ahí, tenía la obligación, por ley o por contrato, de evitar que le toquen a su hijo. Legal. Listo. Vamos entonces a Sofía Rojas. No evitar que se apropien de una cosa mueble ajena equivale a cometer un hurto. Tengo la mitad. Esperen. Posición de garante. Sofía tenía posición de garante por ley o por contrato. No tiene delito ninguno, por Dios, ninguno. ¿Estamos? Porque ni por ley ni por contrato El salvavidas era por contrato. había una posición de garante. ¿Está claro el ejemplo acá? Cambiemos. Creo que estaba, no me acuerdo cómo se llamaba la compañera. Emily. Me acuerdo en el ejemplo que ella estaba al lado del policía. Cambien al policía, colóquenme a mí. ¿Tenía la obligación de actuar? Pero mínima de empatía, no. Sí, lo que ustedes quieran, moralmente reprochable, que poca solidaridad, pero jurídicamente hoy, por ley y por contrato. Punto. ¿Estamos? Ahora lo complico más. Cuando yo decía que puedo aplicar la cláusula de equivalencia de manera general, dije que no era así, que no era absoluto. ¿Recuerdan? Siguiente. ¿Qué bienes jurídicos? Porque aquí lo que dije es rol o actividad en función de ley y contrato, pero acá dije bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos posibles de una comisión por omisión? El mismo 28 preciso segundo tenga la bondad de sacamos todo. ¿Cuáles? Vida, salud, integridad. Integridad individual, está bien. ¿Y? No, y ha provocado es eso, están con otro resaltador y le sacan una flecha. Eso es imputación objetiva. Ya voy a eso. Necesito que solo hasta ahí va. ¿Cuáles son los únicos 4 bienes jurídicos posibles de la comisión por omisión para efectos de aplicar la fórmula? Vida, libertad, integridad. Cambiemos esto. ¿Y si el hurto es frente a un policía? ¿Y si el hurto es frente al policía? Vamos al ejemplo. Yo he dejado, digamos que estoy en vía pública, por favor, en vía pública. He dejado mi tablet, he dejado mis 2 teléfonos celulares. He dejado, si ustedes quieren, en plena 12 de abril, asentado al lado del cajero del banco que está acá. ¿Estamos? La policía está al lado. Se da cuenta que me olvido por A o B motivo y me retiro del lugar. Se percata que una persona que notoriamente no es el dueño, con absoluta razón, toma frente al policía y el policía no hace nada. ¿Es culpable de un hurto, comisión por omisión o no? ¿Por qué no? No está en posición de garante. No, si está en posición de garante. Por eso es la respuesta. La respuesta es la final. No, bien jurídico protegido. Sebastián, pero bien jurídico. Voy al ejemplo. No evitar el hurto equivale a ocasionarlo. Tengo la mitad hasta ahora. Posición de garante. Vamos, el policía tenía posición de garante según ley o contrato. Por ley. Todavía no está completo. Necesito el bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos únicos? Vida, salud, integridad y libertad. Dice propiedad. ¿Se dan cuenta que es súper inocente policía? ¿Qué tal que una señora hubiera dejado en el propio banco del auto $1 millón? Ahí su cartera como $1 millón. Y la policía está así. Y viene uno y se lo lleva. Es inocente. ¿Estamos? ¿Por qué no puede incluirse la propiedad? ¿Qué principio les enseña?
que es para los delitos más No, graves. ese es de mínima intervención penal sobre los más graves. Sí. ¿Qué no le puedo tocar al tipo penal? ¿Qué principio es el que me impide tocar el tipo penal o los más penales? El de legalidad en conjunto. ¿Qué es lo que les he venido diciendo desde siempre? No puedo agregar propiedad ahí. No puedo agregar la propiedad ahí. Quisiera. La pregunta es, ¿y por qué es culpable del robo el policía? Porque la respuesta es que sí es culpable del robo. Por comisión por omisión. ¿Por qué creen? Porque como tal eres una autoridad que debe estar al tanto del cuidado de todos los bienes, de todas las cosas. Sí, pero también está en gusto, pues también. O sea, él indistintamente debe evitar que los es el mismo robo, solo que cambia lanzaron el punto, tomaba y se retiraba, se acabó. En otro, ¿qué es lo que era? Arma blanca, se tomaba la computadora. ¿Estamos? 196. Cláusula de equivalencia hemos superado. Posición de garante en fuente, perfecto. Por ley el policía. Y jurídico protegido, no hay propiedad. ¿Por qué el robo si es culpable? Por la integridad física, por favor, porque está comprometiendo la integridad. Eso. Claro, es una suerte si ustedes quieren bien jurídico intermedio para la consecución del final. Pero está comprometiendo la integridad, pero es que nunca le llegó ni siquiera a pinchar el cuchillo. Es que no tiene sentido que se entienda que solo si le llega a perforar es que hay una imputación. La sola exposición, muy integridad, compromiso bien jurídico, se acabó el problema. Por eso es culpable de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque está utilizando un arma blanca. ¿Por qué? Porque está utilizando, si ustedes quieren, escopolamina. ¿Por qué? Porque está utilizando un cuchillo. ¿Estamos? Entonces, regreso. En el caso del papá, ¿calza o no calza? Sí, La persona que no emite los tratamientos de menores equivale a ocasionarlo. Tengo la mitad. ¿Quién es la persona a la que le estamos reprochando? ¿Papá? Ok, por ley o por contrato. Ya, todavía no se acaba, falta algo más. ¿Qué bien jurídico se está comprometiendo? Integridad sexual. Calza, se acabó el problema. Les pongo ahora lo difícil. Porque van a ver Muñoz Conde y van a encontrarse con esta situación. A mí me gusta ir a la montaña y subir en los cerros y estar a veces en los picos y todo. ¿Está bien? Bien. Vamos a tratar de ejemplo a un grupo de montañistas. ¿Ok? Amigos, droga de toda la vida. Van a un lado, van a otro. Sucede entonces que está ya en determinado punto, en cierto pico, en cierto nivel o en cierta altura. Claro, en notorio riesgo cada uno tropieza y empieza a irse al abismo y se sostiene en una roca. Y está claro que caerse. ¿Estamos? Amigos, salva. Está claro, agarrado ahí, sin más. Sube para abajo, se murió. ¿Es culpable de homicidio por omisión o no? Pero es pana. Que digamos que fuera la pareja, la novia. Mi amor, por favor, no es así. Ahí. Él está en zona segura, no va a comprometer nada, está en firme. Ella está en las escaladas de la zona rocosa. ¿Se sigue? No es que hay un compromiso que te salvo porque me muero yo. No es ese ejemplo. El ejemplo es que estoy en zona segura, que solo es cuestión de darle la mano y venga para acá. Pero sí, no. Oye, y estos años y nada. No. Culpable de homicidio. La persona que permite la muerte equivale a ocasionarla. Tiene la cláusula de equivalencia. Me voy allá. La persona que está acá está obligado. La persona que es la pareja está obligado por. No son esposos de la, eso soy yo. Son, ustedes quieren, enamorados, pero ni siquiera hay convivencia. ¿Creen que en serio es inocente? No. ¿Por dónde? ¿Qué contrato han firmado hoy? ¿Qué contrato han firmado? Y por ley, ¿dónde está? No son esposos. A mí me toca ir.
O sea, si son esposos, sí. Claro. Estamos obligados, sí. A gusto o disgusto. No. Qué linda le persona la esposa. Vamos. Lo cierto es, por favor, ellos son pareja, ellos son novios. Un mes. ¿Se están conociendo? Soy yo. El fakir. ¿Casa? ¿Saben el problema tan grande que es que el COIP esté redactado de esta manera? Porque lo único que ha colocado el COIP es apenas 2 fuentes de posición de garante. La dogmática habla al menos de 4 posiciones de garante. ¿Ok? Voy al ejemplo. Voy a los 2 más. El tercero se llama actuar precedente. El cuarto se llama íntimo o especial vínculo. Pero esto automáticamente, por favor, pero esto en España. Pero esto en España, no aquí. Apliquemos la dogmática penal. Yo sé que podemos aplicar dogmática penal a Ecuador, pero sin flexibilizar el principio de legalidad. Porque aunque Muñoz Conde diga muchas cosas buenísimas, no le puedo agregar ni un bien jurídico adicional, ni otra fuente que no diga vínculo. ¿Está claro? Actuar precedente, o el segundo especial vínculo. Si el caso fuera en España, lo que van a decir es ¿cuál? Especial vínculo. Especial íntimo vínculo entre las personas. ¿Por qué? Porque se entiende que en esa época agradable, cuando uno se está conociendo, y el amor es toda una maravilla. Lo cierto es de que uno se auxilia mutuamente, se da todo el apoyo, todo hace, ¿sí o no? Todo hace, le va a ver, le regresa, le da la sombrilla, le cuida, le compra las medicinas, todo. Entonces, eso sin lugar a dudas, desde la dogmática penal reflexiona y dice, obvio que ese chico tenía la obligación de actuar y darle la mano para evitar que se muera, porque no puede resumirse esto a que por ley y por contrato, solo por estas 2 fuentes, exista la obligación, porque en caso contrario muchas personas se van a morir sin que exista a quien responsabilizar cuando había la posibilidad de evitar la muerte. ¿Estamos? Cambio el ejemplo. Y el padrastro del niño abusado sexualmente. El padrastro del niño abusado sexualmente, digamos que el que entra a ese cuarto, no es el papá, es el esposo de la mamá, no es su hijo. ¿Culpable del delito de abuso sexual en comisión por omisión o no? En COIP. Sí. Pues no hay cómo. ¿Me siguen? ¿Por qué no hay cómo, por favor? No evitar que le toquen los genitales equivale a ocasionar o provocarlo. Listo. Siguiente parte, posesión de garante. ¿El padrastro tiene posesión de garante, sí o no? Fuente, ley o contrato. Nada. O sea, un padrastro o una madrastra pueden estar tomándose un cafecito mientras ven una violación sexual y no son culpables. ¿Se dan cuenta? Este problema que ustedes quieren, que la dogmática lo vio hace cientos de años, en España al menos, obligó a incluir a aquellos 2. Actuar precedente. La Fiscalía, en España, justificó, porque es caso de vida real, que este padre cuidaba a diario de aquel hijo, le daba la alimentación de aquel chico, le daba alimentación, le llevaba alcohol, le verificaba sus medicinas, su ropa, su atención. Es decir, actuaba, ustedes si quieren, entre comillas, como un verdadero padre. ¿Estamos? Y finalmente, cuando ve el hecho, no hace absolutamente nada. Lo que hizo el Tribunal Español fue declarar culpable un abuso sexual en comisión por omisión bajo el escenario de íntima o especial vínculo o eventualmente a través de un actuar precedente. ¿Por qué? Porque antes de los hechos ya estableció el escenario de cuidado y protección. ¿Estamos? Insisto, dogmáticamente el 3 y el 4 en COIP, ley y contrato. Si en el caso, si en los exámenes Colombia resuelva esto desde el COIP, solo ley y contrato, 28 inciso segundo. Si digo, resuélvalo dogmáticamente, ustedes tienen un 3 y un 4. ¿Está claro hasta acá? Bien. A ver, si es un hijo y el padre puede salvar, es culpable el padre. Es que regresamos a esto. Los hijos también tenemos obligaciones con nuestros padres, de una u otra manera. Pero los padres con los hijos, o sea, al final el vínculo de familia resulta ser
ustedes quieren un ex, un lazo, que sí establece obligaciones de cuidado recíproco, ¿okay? Dependiendo la edad, dependiendo las condiciones. Pero si es que no existe ese vínculo de familia, ¿qué queda? Por eso digo, los buenos amigos. El mejor amigo que soltó la mano, que no fue a tomar la mano de su amigo que estaba en pleno pico de aquella montaña. Pero son hermanos de pasaje. Si usted quiere, entre comillas, hermanos de toda la vida, sí, pero no es por ley ni por contrato. Si estuviéramos en España, íntima y especial vínculo, obvio, pero no estamos en eso. ¿Ok? Cuando lean Muñoz Conde van a encontrar un ejemplo. Yo no sé si es que podría ser trasladado al Ecuador o no, pero les cuento que con esto vamos a cerrar hoy. ¿Cuál es el ejemplo? Van a una zona, sí, especial o íntimo vínculo. Especial o íntimo vínculo. El tercero, actuar precedente. El cuarto, especial o íntimo vínculo. ¿Ok? 3 y 4 es dogmática penal. ¿Okay? La dogmática también lo conoce el 1, el 2, el 3 y el 4. Oye, el 1 y el 2. La dogmática griega, el 3 y el 4. Doctor, ¿a qué se le entendía como actuar precedente? Voy a eso se va a entender. Es un grupo de personas que encontraron un bosque en el que no se permite hacer fogatas. ¿Estamos? No se permite hacer fogatas. Pero clandestinamente llegaron a una zona y prendieron su fogata. La básica, ¿no? Todos los amigos alrededor de la fogata, la guitarra, los maneros, se van, cada uno en determinado momento y quedan dos. Y está parcialmente prendida la fogata. ¿Ok? Y lo que dicen finalmente es: ya se la apaga. Y produce un incendio que compromete un montón de esa área protegida y hasta genera la muerte de un montón de animales del lugar. ¿Es un delito ambiental en comisión, sí o no? Bueno, un delito. ¿Por qué en España no calza de la misma manera que en Ecuador? Por los derechos de la naturaleza y la concepción de límites. Porque ya existe, si ustedes quieren, con ciertas variables, pero no tan marcado nuestro respeto a la naturaleza como bien como sujeto de derechos. ¿Ok? Entonces aquí, ¿hay una comisión por omisión o no? La mitad, la persona que revite el incendio al bosque, que vale a ocasionarlo, ok, sí, posición de garante por ley o por contrato. Te están diciendo Por ley, porque si ustedes quieren, hilando fino, podemos tomar desde la Constitución hasta las propias reglas que regulan los parques naturales, en las condiciones que existen. Entonces, está bien, ahora, el bien jurídico, ¿cuál? Naturaleza. No, bien jurídico, ¿no? La vida, desde la posición nuestra, desde la posición garantista de nuestro. Entonces, actuar precedente va a suponer, por eso dentro al final, actos previos que generan un vínculo de tutela con ese bien jurídico a comprometerse. Actos previos que generan un vínculo con el bien jurídico a comprometerse. Por eso digo, si es que cambiemos el ejemplo, la persona que no llegó a la fogata, sino se encontró con aquellos en mitad del camino, ¿calza o no calza? Es decir, dos se quedaron, ¿sí o no? En el regreso de los dos hasta la puertita por la cual ingresaron clandestinamente, se encuentran con un tercero que llegó muy tarde. ¿Se acabó? Sí. ¿Acusamos el 3 o no? Por ahí va. Y si le hubieran dicho, oye, dejamos a media de esa fogata, ¿crees que pase algo? Ya estamos. ¿Caso o no? Ok, la mitad tiene no evitar el resultado, cuando tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Todo bien, posición de garante. Digamos que por ley, listo. Si lo toman desde el otro escenario, por actuar precedente, digamos que estamos en España, ¿algo hizo esta persona para generar un especial vínculo de tutela a la naturaleza o no? ¿Qué hizo? Los dos anteriores prendieron la fogata, se vincularon con el compromiso con el altísimo riesgo del incendio, pero el que llega de último, que ni siquiera ha visto la magnitud de la fogata, ni ha prendido fuego, ni ha colaborado en absolutamente nada, simplemente le están comentando que hay una fogata, ¿qué puede pensar? Poco que es mucho que se apagó, se dan cuenta que no es el mismo rol de aquellos otros dos. ¿Cuáles fueron los actos previos de él? Ninguno. Llegar al lugar.
caminando. Nosotros, poner gasolina, echar fuego, preparar toda la leche, esperar que se provoque el fuego y que comience todo el proceso. ¿Estamos? Entonces, regreso y termino con esto. La comisión por omisión es una tercera forma de omisión que no está expresamente en el código, pero necesita ser construida en determinados casos, no de manera general. Cuando hablo de determinados casos, es que necesito una fórmula para ver qué casos. La fórmula arranca con una cláusula de equivalencia del 23,16, que es una suerte de traslado de la acción a la omisión. La persona que no evita el resultado equivale a ocasionarlo. Luego necesito, cuando tenga la obligación jurídica, que los que tienen posición de garante, estos con posición de garante no son todos, solo podrían ser los que por ley tengan este deber o los que por contrato tengan este deber, según el COI. Según la dogmática penal, los que por ley, los que por contrato, los que por actual precedente y por los que tienen especial vínculo. ¿Estamos? Pero no solo hasta ahí, sino que necesito que además de tener esta obligación instaurada, sea con únicos bienes jurídicos: vida, salud, integridad y libertad. ¿Estamos claros? En integridad hablo todas las aristas: sexual, física, mental, todas aquellas que consecuentemente se encuentran en la Constitución. ¿Estamos claros? Que tengan muy cuidado.